ya arrancó, digamos, el periodo de sesiones ordinarias, aunque la primera va a ser mañana en la legislatura, y hay muchísimos temas en agenda. Le agradecemos y le damos la bienvenida ahora sí formalmente al diputado Rubeo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. ¿Lo sorprendió que otra vez un gobernador apuntara hacia la Constitución para reformarla? No, lo que más me sorprendió es la falta de pertenencia del mensaje del ingeniero Lischin a las políticas del Frente Progresista. Porque la verdad que su mensaje estuvo más dirigido, a pesar de que es un gobernador que recién asume, desprovisto de todo tipo de pertenencia partidaria. Como comenzaba y enunciando una determinada cantidad de planes, describiendo una situación social, pareciendo no pertenecer a un partido político que hace 8 años que gobierna. Así que eso no me sorprendió. Lo que creo que con respecto al tema del anuncio de la reforma a la Constitución, para que no quede solamente en un enunciado, yo creo que tienen que comenzar, y me parece que sí, en ese sentido el gobernador está bien orientado, a que previamente comenzar las consultas con los legisladores y con los partidos políticos, porque el problema es que si no se llega a los acuerdos y a los consensos necesarios para saber qué es lo que efectivamente se quiere reformar de la Constitución, es muy difícil que los legisladores sancionen la necesidad de la reforma. Diputado, pero hubo varias rondas de consultas previas en otras gestiones. Pero fueron yo le diría, muy esporádicas, con las conducciones partidarias, donde quedaron en consultar y en responder, y respuestas que nunca hubo. Yo lo que creo que si nosotros queremos incorporar estatutos que le faltan a nuestra Constitución, me parece correcto. Lo que no creo que Santa Fe tenga una Constitución vieja y que haya que plantear un tema de modernización. Lo digo esto porque la Constitución del 62 establecía una determinada cantidad de estatutos que recién fueron incorporados en la Constitución del 94, cuando se hizo la reforma de la Constitución Nacional, por ejemplo, el derecho a réplica, sí, lo que tiene que ver con los derechos de lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, ya estaban incorporados en nuestra Constitución. Ahora, si usted me dice, mire, diputado, hay que ver si le damos autonomía a los municipios, sí, si planteamos darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura, si incorporamos los derechos del consumidor, los derechos ambientales, queremos darle la posibilidad a un gobierno que tenga reelección y a partir de ahí poder plasmar un plan de gobierno, prolongar el mandato de los presidentes comunales de 2 a 4 años, yo casi le diría que esas son necesidades que hacen falta al ordenamiento jurídico de la provincia y que es muy difícil no acordarlo. Lo que sucede es que yo insisto, establezcamos primero cuáles son las prioridades de reforma y luego recién sancionar la reforma. También tengo que ser absolutamente claro con ustedes, me parece que hoy tenemos problemas en la provincia de Santa Fe lo suficientemente graves y acuciantes por distintas situaciones, algunas de índole climático, otras de incremento notorio de los servicios y los impuestos, que no está en la agenda de la gente la reforma de la Constitución. Me parece que este es un problema más que está instalado en la dirigencia política y en la dirigencia política del Frente Progresista, o en la necesidad del gobernador, que en la necesidad de la gente. Usted decía otros temas que están en agenda. ¿Uno de ellos es el transporte? Bueno, en el tema del transporte hay hubo aumentos en todo, tanto aquí en Santa Fe, ya aumentó el boleto, sí, por colectivos, en Rosario hay una discusión bastante profunda en la ciudad de Rosario, donde nosotros desde la provincia tenemos que tratar de colaborar con mayor cantidad de recursos. Los municipios ponen una importante cantidad de recursos. La Nación, luego de idas y vueltas, decidieron en definitiva seguir con los aportes que hacía el gobierno nacional anterior. Lo que sucede es que la provincia solamente aporta una ley que fue de mi autoría del año 2014, el 5% del impuesto a los sellos como fondo compensador. Lo que nosotros creemos de que ese fondo se podría duplicar y estamos planteando la necesidad de llevarlo al 10%. Es más, tenía pedido de preferencia para ser tratado la semana pasada, para ser tratado esta semana en diputados. Hoy fuimos a la Comisión de Transporte, el oficialismo no nos dio acuerdo, pidió la necesidad de estudiar el tema un poco más, pero yo creo que nosotros necesitamos no seguir cargando presión sobre el bolsillo del usuario. Hay que defender el consumo de la gente, hay que tratar de que no pague la mayor cantidad posible. Y la provincia hoy está aportando al sistema aproximadamente unos 150 millones de pesos. Si lo duplicáramos estaríamos hablando alrededor de 300 millones. Esto significaría, para que los televidentes nos entiendan, aproximadamente una incidencia cercana al peso en lo que significa el costo de boleto. O sea, que si nosotros aumentamos este fondo, cada usuario del colectivo, un trabajador, un estudiante, un ama de casa, pagaría casi un peso menos, que no me parece menor en una economía de una persona asalariada que viene perdiendo todos los días poder adquisitivo. ¿Y esto no generaría obviamente ningún tipo de inconvenientes en las arcas de la provincia por el lugar donde saldrían los fondos? No, mire, yo hoy casualmente se lo planteaba a los legisladores del Frente Progresista en la Comisión de Transporte.
Cuando nosotros hicimos y sancionamos esta ley en diciembre del 2014, hicimos una corrección de tributos del impuesto a los sellos que le permitieron incrementar la recaudación a la provincia, y yo le diría casi con certeza que por encima de lo que se pone en el fondo compensador. En el mes de diciembre del año pasado, del 2015, cuando votamos el presupuesto para el 2016, también hubo correcciones en los módulos, o sea que la provincia volvió a incrementar la recaudación. ¿Y por qué yo insisto en sellos? Insisto en un impuesto que no es coparticipable. O sea, todo lo que se recauda en sellos, la provincia lo lleva a rentas generales y no le pone un solo peso para ninguna municipalidad, para ninguna comuna. Entonces me parece que sería una manera de contribuir al sistema, de aliviar el costo del boleto en los usuarios, que además hay que decirlo, no es solamente para el transporte urbano, porque si no esto podría pensarse que beneficia solamente a la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Esto es para todo el transporte urbano e interurbano radicado en la provincia de Santa Fe. El otro tema que obviamente no escapa a la discusión dentro de la legislatura tiene que ver con esta emergencia hídrica, el impacto que tuvo y la posibilidad o no que existe de gestionar desde la legislatura distintas herramientas, distintos resortes para agilizar la llegada de recursos a los municipios, a las comunas, para poder salir adelante, de arreglar caminos, mejorar la asistencia a productores. Sí, eso es exactamente así. Hay que ser también justos. El deterioro de nuestra red vial no está dado solamente por el fenómeno climático de los últimos días. El deterioro de la red vial ya venía con anticipación, y la verdad que era un déficit que este gobierno tenía. Nosotros, por supuesto, que queremos acompañar en lo que signifique no solamente la salida de la emergencia, sino esta va a ser una cosa que en el tiempo va a afectar toda la cadena productiva de la provincia de Santa Fe. Y entonces tenemos que ver cómo hacemos acciones sostenidas en el tiempo que permitan que los productores puedan recuperar sustentabilidad. Ahora, es muy difícil de que nosotros tomemos crédito, préstamos, para solucionar esta crisis. Por el otro lado, el gobierno nacional nos aumenta los combustibles, porque la verdad que tiene una incidencia notable. Si usted le pregunta a los productores que hoy están levantando la cosecha gruesa, que están tratando de entrar porque el piso se encuentra sumamente húmedo y pidiendo ayuda al Estado, y si yo voy y le digo de que ahora un 10% más de combustible, sumándole un 30% desde el inicio del año ahora, lo que fue el incremento, la verdad que se hace muy difícil. Yo recién veía la nota que ustedes planteaban con la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, hablando de una cifra de 25 millones de pesos, que la verdad que a lo mejor un televidente mire y dice 25 millones, claro, es una cifra importante, pero para la provincia de Santa Fe, donde hemos tenido miles de millones de pesos de pérdida, 25 millones de pesos es una gota en el océano. Por eso habla de 3.000 millones de dólares en el sistema productivo, lechería, ganadería y la cosecha de la soja. Nosotros tenemos que en eso, discúlpeme, hacer dos cosas en ese sentido. Una, llevar adelante las obras que se necesitan indispensablemente de acuerdo al cambio que viene llevando la situación climática. Y lo otro que tiene que ver con la asistencia crediticia a tasas subsidiadas para que los productores puedan tener recursos, porque nosotros tenemos de los 19 departamentos de la provincia, 18 en emergencia, y esta emergencia va a durar en el curso del año. Este pedido de endeudamiento del gobierno provincial, se hablaba de 500 millones de dólares, ahora están afinando el lápiz, como se dice, y cree que podían ser entre 600 y 700 millones. Es un tema obviamente que ya están, sin todavía tener obviamente el mensaje, pero ya analizando, lo están viendo obviamente de otorgárselo. Mire, yo lo primero que haría es decirle al gobierno provincial de que gaste el endeudamiento que le autorizamos a fin de año, que estaba en el orden de los 2.200 millones de pesos. O sea que ellos ya tienen plata en caja, y además tomo una frase que dijo el ingeniero Lichtin en el mensaje, que a la emergencia y a la urgencia hay que responderle rápidamente con acciones concretas y específicas. Así que ellos ya tienen recursos allí y imputar esa partida presupuestaria. Y después el pedido de endeudamiento, si viene con afectación específica a obras determinadas, con un plan sostenido en el tiempo de saber durante cuánto tiempo se va a llevar adelante, a qué tasa se va a tomar y cuánto va a ser el costo que va a pagar la provincia, se hace muy difícil no acompañarlo. Porque si usted necesita reparar un camino, llevar adelante un dique, plantear una reparación de una ruta, asfaltar un camino, creo que nadie puede estar en contra. Ahora, la provincia hoy tiene ya recursos que nosotros le autorizamos. Lo que tendrá que hacer es el cambio de partida para usar esos 2.200 millones que lo tendría imputado a otra actividad. Diputado, recién usted mencionaba lo importante que va a ser el después, la reconstrucción, la reactivación económica con esta ayuda, con estos fondos, y me acordaba de aquellas producciones electrointensivas y el tema del aumento tarifario de la energía. Hay varios proyectos en la Cámara ya presentados también para generar un fondo
para ayudar a la compra de energía. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Mire, nosotros lo que estamos ahora es recibiendo una importante cantidad de demanda de todos los sectores productivos de la provincia por el incremento notorio que han tenido, que en el caso de nuestra provincia es un incremento mixto. ¿A qué me refiero esto? A la falta, la quita de subsidio por parte del gobierno nacional, que subsidiaba una parte importante, y la otra, los aumentos que llevó la propia empresa provincial de la energía sobre fin del año pasado, que también llegaron en las facturas de febrero y en los primeros días de marzo. Un 27%. Entonces nosotros allí tenemos dos incrementos notorios que se han potenciado y que afectan. Habrá que ver el tema de este fondo y también, yo lo dije porque suscribo lo que el gobernador planteó en la ayuda a la pequeña y a la mediana empresa en facilidades de pago donde no se va a perder un solo puesto de trabajo en función del incremento de la energía. Y ojalá esto sea así, y a mí me hubiese gustado acciones más concretas y puntuales enunciadas por el señor gobernador. Pero también lo que tenemos que avanzar es en el consumo domiciliario. Porque hay gente de que la verdad que no tiene capacidad hoy de poder hacer frente a una persona que hoy gana 8 o 9 mil pesos por mes y le ha subido el transporte, le subieron los servicios, le subió el gas, le subió la luz, le subió el impuesto inmobiliario, le subió la tasa municipal. Y la canasta básica de alimentos. Claro, y la canasta básica donde está en un 40 o un 50% de pérdida de poder adquisitivo. O sea, es muy difícil, entonces también tenemos que pensar en eso. Nosotros hemos llevado adelante dos iniciativas que estaban en consideración en la Cámara. Una, aumentar lo que significa el consumo de kilowatt por caso social, llevarlo de 150 a 400 kilowatt, y el otro es tratar de desdoblar el vencimiento. O sea, si yo tengo una factura que me llegaron de 1.000 pesos, en vez de tener que pagar los 1.000 pesos juntos, ver si puedo pagar 500 por mes. Que yo creo que a la empresa no le ocasionaría ningún perjuicio, pero a un contribuyente me parece que es más fácil que pague 500 pesos por mes y no que tenga que pagar 1.000 todos juntos. Y así hay un montón de iniciativas. Y la termino. Nosotros recibimos en el día de hoy un pedido de importante cantidad de pequeños y medianos comerciantes de la ciudad de Rosario que nos están pidiendo a los legisladores y a la Comisión de Labor Parlamentaria una reunión para venir a exponer esto porque hay comercios que están cerrando. Una última pregunta que me parece que tiene que ver con el conflicto de las Rosas. Hoy participó de una reunión en Casa de Gobierno. Si bien parecía que en antesala se iba a hablar de la intervención, quedó claro que esta por lo menos no va a ser una decisión que se tome en el corto plazo y se apuesta a todo que en el marco de la conciliación se llegue a un acuerdo. Sí, hoy lo que coincidimos absolutamente tanto el gobierno provincial como los legisladores presentes, que aunque parezca una redundancia, nosotros lo que vamos a pedir en el día de mañana es que se cumpla con los pasos que marca la ley y que se cumpla con el tema de la conciliación obligatoria. Nosotros, como legisladores, hacedores de leyes, no podemos hacer otra cosa más que pedir el cumplimiento de la ley. Hoy hay una de las partes que no las está cumpliendo. Creo que hablar de la palabra intervención es absolutamente prematuro y habrá que agotar alguna cantidad de instancias. Ningún sector político está a favor de la intervención, pero también lo que tiene que haber es una respuesta concreta y específica del acatamiento de la ley. No es que yo hago lo que quiero y no respondo ante nadie. Allá tendrán que sentarse las partes, tendrán que sentarse la FESTRAN en representación de los trabajadores y el señor intendente municipal también en función de la responsabilidad que le compete. Y en el marco de la conciliación, ver si logran un acuerdo. Y si no, cada uno sabrá cuáles son los pasos a seguir. Lo que no se puede es no acatar la conciliación. Claro. Y sobre todo porque estamos sentando un precedente muy complicado en una situación particular que estamos viviendo en la República y en Santa Fe, donde los conflictos laborales, lamentablemente, en mi apreciación, es que se van a agudizar. La herramienta de conciliación obligatoria es una herramienta importante para tratar de que empresarios y trabajadores se sienten en una mesa y discutan condiciones de que no permitan la pérdida de puestos de trabajo y que desde el Estado nosotros no hagamos cumplir la ley y que uno de los estamentos del Estado no cumpla con esa conciliación. Bueno, otro de los precedentes graves en este conflicto tiene que ver con la represión y la intervención por ahí de la protesta, tratar de evitar la protesta. Hoy hubo un hecho muy grave denunciado por FESTRAN de intentos de sacar a los manifestantes a machetazos de la plaza. Sí, eso lo conocí en la tarde de hoy, y inclusive nosotros le hemos presentado al Poder Ejecutivo un pedido de informe también porque hay presencia de fuerzas federales en la localidad, cuando nosotros tenemos la Policía Provincial que desde nuestro punto de vista, y dicho por el propio gobierno, ha actuado con dentro del marco de la ley sin ningún tipo de inconveniente, y esto también genera un marco de conflicto. Yo creo que nadie quiere agudizar el conflicto, todas las partes queremos de que esto se normalice y esperemos que tanto FESTRAN como el intendente acuerden o por lo menos se sientan en una mesa de dialogar. Hoy lo que pasa es de que no se hace. Diputado, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, nueva pausa en 6 de Noticias, segunda edición, ya regresamos.
noite em plural, de quando em quando, quase não.